El resurgir del ave fénix, publicada en el número 100 de la revista Plenitud, Alcohólicos Anónimos. Le doy gracias a Plenitud por ser el conducto que Dios utilizó para salvar mi vida de las tenebrosas garras del alcoholismo. Como mujer en Alcohólicos Anónimos, mi historial no es muy diferente al de mis compañeras, pues aunque el escenario cambia, el drama es el mismo: alcohol y vida ingobernable. Tuve que padecer irremediablemente esta enfermedad que acaba con familias enteras y que algunas veces deja secuelas muy difíciles de superar, como en mi caso personal. Probé mis primeros tragos en una reunión social. Tenía yo 18 años. Mi primer y cruel borrachera se la debo a una amiga, que gentilmente me invitó a probar el delicioso tequila con limón y sal. Esa borrachera fue la que fragmentó mi vida. ¿Cuántas cosas se me vinieron a la mente en aquella ocasión? Preguntas, dudas, temores, no lo sé. Únicamente me quedó un imborrable recuerdo de lo que viví esa primera vez. Percibí la horrible sensación de que había quedado marcada para siempre. No sabía por qué o por quién, pero esa fue la realidad de mis largos años del alcoholismo. Viví marcada por el alcohol, por el profundo dolor moral que trajo a mi vida aquella primera copa. 2 años después, empecé a beber todo lo que me ponían enfrente. Como era joven y no tenía amigos, el alcohol me empezó a rodear de amistades, me hizo perder ese miedo que antes siempre invadió mi ser. Con la compañía de su majestad el alcohol, mis complejos se opacaron. Pasado el tiempo, cuando ya estaba muy avanzada mi manera de beber, decidí casarme. Pensé que en cierta forma eso sería un freno que me impediría continuar bebiendo, pero qué equivocada estaba. Aunque logré dejar la bebida por un tiempo, mi esposo también tomaba, así que la abstinencia fue corta. El alcohol tenía otros planes para desbaratar nuestra unión, que a pesar de todo, durante un tiempo, fue feliz. Si donde existe un alcohólico hay problemas, imagínense lo que sucede cuando son 2 los que padecen la misma enfermedad del alma. Mi esposo siempre luchó para que nuestro hogar no se derrumbara, pero en mi caso, el alcohol me estaba ganando la partida. Comencé a hacer intentos para dejar de beber. Hice promesas, visité a un psicólogo, a un brujo, incluso le prometí a Dios que no bebería más, pero continué haciéndolo, y cada vez en mayor cantidad. Tuve que enfrentarme a varios internamientos por mi forma incontrolable de beber. En una ocasión me caí, borracha por supuesto. Me lastimé una rodilla. Fui a visitar a Federico, el médico de la familia. Casi al terminar la consulta, algo me impulsó y con mucho temor. Casi le grité: «Doctor, ¿me podría dar algo, algunas pastillas para dejar de beber?» Bueno, pero primero dígame, ¿por qué bebe usted? No lo sé, yo le puedo dar las pastillas, pero si llega a tomar alcohol durante el tratamiento, le van a salir ronchas en todo el cuerpo y además va a empezar a tener fuertes vómitos. ¡Ah, caray! Mire, estas pastillas no le pueden quitar las ganas de beber. Mejor vaya a Alcohólicos Anónimos. Vaya, pero ya. Así fue como llegué a un grupo por información. Algunos días después, y de manera muy rudimentaria, le pasé el mensaje a mi esposo. Él también tenía problemas y su alcoholismo avanzaba. Una noche lo invité al grupo y hasta la fecha él no ha vuelto a beber. Estuve casi 3 años bajo el manto protector de Alcohólicos Anónimos, pero durante todo ese tiempo no hice cambios en mi vida. Me mantuve únicamente seca, con mis viejos patrones de conducta. Permanecí soberbia, deshonesta, apapachando a todos esos defectos de carácter,
que finalmente me conducirían a beber fatídicamente esa primera copa. En la mente siempre guardé reservas para tomarme unas copas, tal vez solo una nada más. La quimera alcohólica, el delirio incesante por dominar el alcohol, los laberintos mentales que me llevaron por el camino de la locura. Jamás me ocupé de la felicidad de mi familia. Solo pensé en mí y nada más que en mí. Ahora sé que esta es una característica del alcohólico. Quería ser feliz yo, que me amaran a mí, que me comprendieran a mí, pero nunca pensé en hacer felices a quienes me rodeaban, en amarlos, en comprenderlos a ellos. Cuando lo entendí, ya era muy tarde y tuve que pagarlo con mucho dolor. Durante 4 años padecí esa lenta y penosa agonía con el inseparable alcohol. Fui sádica conmigo misma, me castigué de una manera muy cruel. Hoy comprendo que mi Dios bondadoso jamás castiga. Fueron mis propios actos los que me condujeron ciega y por esos desolados caminos del dolor. Pero aún estando ebria, algo me decía que solamente Dios me podía rescatar de ese tenebroso pantano del alcoholismo y de la destrucción. Sufrí mucho, padecí horrores, lloré hasta agotarme, todo por no tener la suficiente humildad de buscar un buen guía en Alcohólicos Anónimos, por no leer la literatura de nuestro maravilloso programa, por no preguntar, por no ser honesta, por no llevar esa vida que tiene que ser acompañada de una rigurosa honestidad con mi poder superior y conmigo misma también. Una recaída a cualquier tiempo puede ser fatal. Al ver que no dejaba de beber, mi esposo se fue de la casa, se llevó a nuestros hijos. Después me envió la temida demanda del divorcio. Esto aceleró más mi rencor y odio por la vida. Siempre fui obsesiva con la idea de la muerte. ¿Para qué vivir si él ya no estaba conmigo? Intenté que regresara, pero todo fue inútil. Bebí como nunca, hasta perder los sentidos. En esos momentos no pude comprender que él también era un enfermo de sus emociones, que era un ser falible. Mi amor era enfermizo, egoísta, y quise depender de un ser humano que también estaba enfermo, cuando mi única dependencia tenía que ser de un ser superior, con esposo o sin esposo, con hijos o sin hijos, con empleo o sin empleo. Necesitaba dejar de beber y hacerlo únicamente por mí. En fin, la tragedia se gestó y yo defendí mi alcoholismo hasta el grado de la locura y la muerte. Un día invité a Oscar, mi primo, para que fuéramos a visitar a Rebeca, una antigua compañera de trabajo. Cuando llegó no venía solo, lo acompañaba un amigo. Salimos en una camioneta rumbo a la casa de Rebeca y en el camino nos pusimos de acuerdo para comer fuera de la ciudad. No sabíamos que nos dirigíamos a una cita con el destino cruel. Cómo lloré y cuánto me arrepentí de ese viaje. Tal como lo habíamos acordado, nos detuvimos a comer y, claro, brindamos repetidas veces. Sobre todo yo, bebí tanto que solo tenía lapsos de conciencia como flechazos. Muy pronto me vi en una escalofriante laguna mental. El accidente fue terrible, solo escuché un gran estruendo, ramas que crujían y gritos de dolor. Después todo lo envolvió el silencio. Me enteré que un helicóptero me recogió en la carretera y que me trasladó inconsciente a la Cruz Roja. De ahí mi esposo me llevó a otro hospital. En él permanecí cerca de 4 meses, luchando entre la vida y la muerte. Tardé 2 días en recobrar el conocimiento. El dolor me cegaba, el esfuerzo físico por sobrevivir era terrible. No recordaba nada, pero tenía un nudo en la garganta y estaba sumida en una profunda tristeza. Lo único que podía mover eran los dedos de mis manos. En cada brazo tenía un frasco de suero y sondas por todos lados. ¿Qué había pasado? Conforme avanzaban las horas y los días, como en una larga pesadilla, mi mente se esforzaba por recordar, pero eran pocos los sucesos que venían a mi memoria.
Me repetía, pronto voy a estar bien, pronto pasará esto. Dios siempre ha sido bueno conmigo y no me puede abandonar cuando me estoy muriendo. De pronto cobré conciencia de lo abandonado que tenía a mi Dios. Varios de mis compañeros de Alcohólicos Anónimos llegaron a visitarme al hospital. Se ofrecieron amablemente para ayudar en lo que fuera, pero de momento poco o nada se podía hacer, porque yo permanecía inmóvil en una cama. Sin embargo, pude desahogarme y llorar amargamente en su presencia. Sabía que aunque había fallado, ellos me comprendían perfectamente y se hermanaban con mi dolor. Casi al mes de permanecer internada, uno de los médicos habló conmigo. Al fin supe la verdad. Habíamos chocado contra un árbol. Mi primo y su amigo fallecieron en el accidente. Rebeca quedó internada en un hospital local. Quedó muda por la impresión del accidente y era muy probable que perdiera su bebé, ya que tenía 4 meses de embarazo. Todo esto me lo fue explicando el doctor muy pausadamente y al final me dio la cruel noticia respecto a mi propia situación. Señora, su caso es muy delicado. Llegó usted muy grave. Hicimos todo lo humanamente posible, pero su lesión en la columna fue a nivel muy alto. Traía usted las costillas sumidas y 2 heridas de bastante consideración. Para concretar, me apena decirle que su lesión en la columna la ha dejado paralítica de por vida. No podía ser verdad. ¿Yo paralítica para siempre? Cuando el dolor lo invade todo, las palabras salen sobrando. Mi mente quedó en blanco, divagando de una cosa a otra, y solo resonaban en mi cerebro las últimas palabras que dijo el doctor: paralítica. Las lágrimas brotaban silenciosamente y me quedé fría, de una pieza. Estaba aterrada. Solo Dios y yo sabemos la clase de dolor que viví en ese momento. Me preguntaba, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué? Por fin había terminado con éxito mi obra, aquella que inicié con esa inocente primera copa, con esa invitación a beber, con esa primera borrachera. El alcohol me pasó su factura y créanme, me la cobró muy caro. El tiempo siguió su marcha y mi agonía no tenía fin. ¿Cómo podría yo vivir así? Recuerdo que un amigo, un compañero de Alcohólicos Anónimos que jamás me abandonó, estuvo acompañándome en los momentos más dolorosos. Siempre me animaba a regresar al grupo, pero yo no quería. ¿Regresar así?, me preguntaba. ¿Para qué? El primer año después de ese fatídico accidente, yo no quería vivir. Nunca me gustó mi vida, y menos ahora que lo había perdido todo, incluso el maravilloso privilegio de poder caminar. A quienes me escuchan, valoren sus piernas, sus brazos, sus ojos, porque tienen un enorme valor. Yo lo comprendí demasiado tarde. Durante mucho tiempo permanecí encerrada en mi habitación. No recibía a nadie, apenas probaba la comida. No me importaba mi persona. Me encontraba en el total abandono de mí misma. Me miraba al espejo y lo retiraba horrorizada. ¿Hasta dónde había llegado? ¿Dónde se había quedado olvidada aquella joven Yolanda? ¿Qué había sido de ella? Clamaba a Dios por su misericordia y su perdón para mi vida, que de golpe había quedado despedazada. Con todas mis ilusiones hechas añicos, ¿ya para qué o para quién querría yo vivir? En esos momentos de amarga oscuridad llegó la tan ansiada respuesta de las piadosas manos de Dios. Como yo lo entiendo, llegó a mis manos la revista Plenitud. Ese compañero que hoy es mi padrino en Alcohólicos Anónimos continuaba visitándome. Siempre me llevaba revistas o folletos a los que yo les ponía muy poca atención, si acaso una mirada fugaz. Un día en que me encontraba sumida en la depresión, Fernando me dijo: ¿por qué no haces un esfuerzo? Yo sé que no es fácil, pero tienes que entrarle al programa o te irás acabando poco a poco.
Me lo dijo con esa tranquilidad que se refleja en los buenos compañeros. No sé qué tantas cosas más me diría, pero su invitación quedó flotando en el aire. Cuando se fue, me solté llorando. Sus palabras habían calado muy hondo en mi corazón. Sin darme cuenta, mi mano alcanzó la revista Plenitud. En la mente solo tenía yo una pregunta: ¿qué más puedo perder? Empecé a leer la revista. Mis ojos la devoraban. Leí la experiencia de un reo que lo había perdido todo, incluso su libertad a causa del alcohol y las drogas. Su experiencia me conmovió tanto que casi no podía leer con los ojos nublados por el llanto. Mi vida se parecía mucho a la de él. Volví de nuevo a clamar a Dios por su misericordia. Plenitud marcó un cambio en mi vida, porque fue el conducto para que yo me atreviera a escribir esa bendita carta solicitando ayuda para poder dejar de beber y componer lo que se pudiera en mi destrozada vida. Llena de temor, escribí a la Oficina de Servicios Generales. Fernando me había hablado de un boletín llamado RIS para alcohólicos solitarios, y yo le supliqué que me ayudara, porque no podía dejar de beber, y eso me hacía sufrir lo indecible. Pocos días después me llegó una hermosa carta en la que me daban la cordial bienvenida por segunda vez a Alcohólicos Anónimos. La cordial bienvenida. ¡Qué bellas palabras! Me invadió la emoción por todo lo que me expresaban en esa importante carta enviada por la OSG. Otra vez llorando, pero ahora de alegría, y todo esto gracias a mi poder superior y a la revista Plenitud. Hoy, ya con algunas 24 horas de bendita sobriedad, dentro de Alcohólicos Anónimos y gracias a la ayuda de mi padrino y de mis compañeros, he superado lo peor. He aceptado mi accidente como una de las cosas que no puedo cambiar. Vivo tranquila y disfruto de una continua correspondencia con mis queridos compañeros del RIS. Leo y escribo. Gracias a Alcohólicos Anónimos he recuperado el hábito de la lectura y la escritura, del que también el alcohol me había despojado. Incluso gozo del privilegio de alfabetizar a 2 personas y de regularizar a varios niños. Hace tiempo, mi poder superior me concedió la dicha de ser servidora en un grupo de Alcohólicos Anónimos, con varias mujeres jóvenes en una casa de recuperación. Mi servicio fue agradable, lleno de amor y de comprensión por mis limitaciones físicas. El servicio me brindó otro gran regalo: tener ahijadas que conocen mi historial en la comunidad. Puedo decir que soy una mujer que se entrega a lo que hace y con muchas ganas de servir. Guardo una profunda gratitud a mi poder superior y a la vida por esta maravillosa oportunidad de sentirme integrada con mis compañeras, que me dan su guía, su sabiduría y sobre todo su ejemplo. Nunca lo habría imaginado y hoy, que es una hermosa realidad, no lo cambiaría por nada. Todo lo que perdí en mi actividad alcohólica ya está perdido, pero es mucho lo que Dios, en su infinito amor, ha permitido que yo recuperara: el amor, el perdón y el respeto de mis 3 hijos, el amor de mi madre, la alegría de vivir y de servir. No necesito más para ser feliz. El programa de Alcohólicos Anónimos me ha enseñado a amoldarme a la voluntad de Dios y no esperar a que Él se amolde a la mía. Tengo mucho trabajo que hacer, muchos proyectos. Mi horizonte se ha transformado totalmente. De esa mujer alcoholizada llena de defectos que fui, a la mujer llena de ilusiones que está aprendiendo a amar y a vivir, que soy ahora. Todo esto gracias a mi ser superior y a la revista Plenitud. Queridos compañeros, antes de terminar quisiera dirigirme a las mujeres que crean tener problemas con su forma de beber, para decirles que Alcohólicos Anónimos funciona también para la mujer. No sientan pena de dirigirse a un grupo de Alcohólicos Anónimos. No permitan que los prejuicios las venzan. Pregunten, llamen por teléfono. En el grupo encontrarán amor, respeto y comprensión a su problema. Nunca será suficiente mi agradecimiento al poder superior.
a la maravillosa revista Plenitud de Alcohólicos Anónimos y a mi padrino, que jamás me abandonó. Sin ellos no hubiera podido dejar de beber, ni pronunciar llena de emoción y de júbilo estas palabras. Aún sin poder caminar, soy una mujer rebosante de la alegría de vivir. En Psicología para Todos estamos leyendo fragmentos de la literatura de grupos de 12 pasos como Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, Al-Anon y Sexólicos Anónimos, con el objetivo de informar y orientar a aquellos que buscan ayuda y apoyo. Nuestra intención es proporcionar información valiosa y objetiva sin fines de lucro ni afiliación a ningún grupo en específico. Al presentar esta información queremos ayudar a las personas a tomar decisiones informadas sobre su búsqueda de ayuda y apoyo. Hasta la próxima y no olvides suscribirte y activar la campanita.